Bueno, buenos días. Les agradecemos el que nos acompañen a esta serie de webinars para Maps University. En esta ocasión es de la marca Ixia. Hoy nos acompaña en este webinar el ingeniero Raúl Gómez, quien es el ingeniero preventa para Latinoamérica y el Caribe de Ixia. También está con nosotros el ingeniero José Hernández San Juan, quien es el ingeniero preventa para Ixia aquí en Maps. Y bueno, un servidor, yo soy René Chávez, soy el gerente de producto de la marca Ixia para Maps. Hoy estaremos hablando acerca de una solución de Ixia, se llama Hawkeye. Esta solución es para hacer un monitoreo activo. Pues bueno, el monitoreo activo es un monitoreo proactivo. Se refiere a verificar la red antes de que sucedan los problemas. Esta verificación es por medio de inyección de tráfico, produce el comportamiento de los usuarios. El principal beneficio que tiene esta solución es que descubre los problemas de los usuarios finales antes de que ellos mismos los experimenten. Yo les dejo con Raúl Gómez, el ingeniero de Ixia, para que nos pueda comenzar la presentación. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo soy el ingeniero para México y Latinoamérica de las soluciones de Ixia. Vamos a hablar sobre una de nuestras soluciones. Son 3 verticales, que es testing, seguridad y visibilidad. En este caso, la parte de Hawkeye está mezclado con testing, porque son pruebas sintéticas, y la parte de visibilidad. Lo que quiero platicar con ustedes es cómo nosotros podemos identificar cuáles serían las condiciones adecuadas con las cuales se puede trabajar en una red. Las condiciones más adecuadas, bueno, sería identificarse o ponerse en los pies del usuario. En este caso, nuestras tecnologías ayudan con ese tipo de características. Son sondas que simulan que es un usuario que está trabajando, en los cuales utilizamos aplicaciones, que son las aplicaciones que utiliza el usuario comúnmente. Hacemos también operaciones desde la nube y para la nube. O sea, estas máquinas virtuales, digamos, nosotros tenemos una máquina virtual de Ixia, se montaría en la nube ya sea pública o privada del cliente, y de esta manera es como nosotros podemos estar simulando el trabajar desde la nube o hacia algún sistema que esté ya instalado en la nube. Hay un sistema de demanda como por ejemplo un Office 365, un Salesforce, o incluso si ustedes tienen ya una intranet, extranet, podemos nosotros conectarnos y estar probando cómo funciona ese aplicativo, ¿no? Y bueno, dentro de lo que serían los requerimientos para cualquier gerente de red, ¿no? Una persona que tenga a cargo el buen funcionamiento de la red, pues sería que tuviera en sus manos la parte de tener el control de los procesos o de identificar los servicios que estén corriendo de forma adecuada. Esto es muy importante, no solamente hacer un performance monitor a través de un protocolo SNMP, sino necesitamos, el gerente de red necesitaría tener una solución activa que todo el tiempo esté viendo cómo puede hacer que su red funcione, por ejemplo, incluso en días festivos o en un día de gran demanda. Necesita ver todo el tiempo la red y el comportamiento de la misma, no el performance de los equipos, el comportamiento de una actividad aplicativa. Asimismo, bueno, el mismo gerente de red puede proveer herramientas para solucionar fallas si es que esta falla se identifica a tiempo. Si ve que se está degradando el performance de algún equipo, pues en ese momento puede tomar acciones antes de que el servicio se caiga o el SLA no se cumpla. Ese tipo de características. Dentro de las soluciones que un gerente de red necesitaría sería detectar de forma proactiva los problemas de red o incluso también las interrupciones. Pero las interrupciones de algún servicio se tienen que identificar desde el origen. O sea, digamos, ya se puso como un cliente y este cliente tiene las capacidades de poder identificar los brincos o los pasos o los saltos que hace un servicio para llegar a su destino final. Bueno, imagínense que tuviéramos la posibilidad de identificar en qué brinco fue donde fue la falla. Delineamos el servicio, si lo quieren ver así, hacemos una gráfica del servicio, valga la redundancia, podemos hacer algo muy parecido, en donde con pruebas sintéticas podemos identificar qué pasa con cada uno de los componentes que ayudan a que el servicio se cumpla. De esa manera es cuando estamos hablando de proactividad. Y bueno, pues realmente, ¿qué es un monitoreo activo? Así como dice aquí la descripción, ¿es un monitoreo activo o el ser proactivo?
¿Qué hacemos con un monitoreo activo? Que es la siguiente evolución de un monitoreo de métricas a través de SNMP. Bueno, ahora lo que realmente es el desarrollo de un TI es verificar que la red esté funcionando a través de inyección de tráfico, a través de pruebas sintéticas. Esas serían las palabras un poco más en corto, ¿no? Palabras más claras. Asimismo, reproducir el comportamiento de los usuarios para poder verificar la experiencia o la calidad de red. Dentro de las características, bueno, pues tener la posibilidad de ver la red o ver el servicio desde diferentes puntos. Una de las características muy interesantes de la solución que queremos compartir con ustedes es que estas sondas, estas pruebas sintéticas, pueden ser por hardware o pueden ser por software. Y una de las grandes ventajas es que no tiene que ser un appliance de una unidad de rack que vaya montado en un equipo especial, con un voltaje especial, con un cierto acondicionamiento especial. Simplemente es una sonda, es como un usuario más y que puede llegar a identificar y a quitar varios dolores de cabeza. Uno de los beneficios claves que debe de identificarse para la parte de monitoreo activo sería la parte de descubrir problemas antes de que los usuarios experimenten la situación o experimenten el problema, ¿no? O sea, nosotros tener, si somos los administradores de la red o los que brindamos el servicio hacia nuestros clientes internos, que en este caso serán los usuarios, hay que cubrir cierto nivel de expectativas. La idea sería identificar esos problemas antes de que ellos tengan la mala experiencia de una red con problemas. Las ondas pueden ser distribuidas de manera más eficiente o, en este caso, pues, de manera más rentable. Lo ideal sería que la sonda se pudiera mover, ¿no? Simplemente agarras la sonda, la desconectas de la corriente eléctrica y la puedes instalar en un segmento de red muy específico, o la puedes instalar, no sé, en un data center también puede ser, o la puedes simplemente poner en otra cobertura para otra red SSID de wireless, ¿no? Incluso donde haya otro equipo, otro dispositivo de acceso wireless. Bueno, si el mismo proveedor o el gerente de red quiere probar los diferentes componentes de wireless, también lo podemos mover. Si dicen, ¿sabes qué? Es que este equipo wireless está en un piso 5 y la sonda la tengo en el piso 4, ¿cómo le hago para poderlo visualizar? Bueno, pues desconectamos la sonda y nos vamos al piso 5 y ahí podemos probar ese dispositivo de acceso. Esa es una de las grandes ventajas que debería tener un monitoreo activo. Asimismo, pues identificar la disponibilidad de los servicios, ¿no? A veces hay servicios que el mismo firewall puede bloquear puertos por seguridad o en alguna actualización llega a perder ciertas características de la configuración. Bueno, necesitamos ver que aunque se hagan actualizaciones y que se hagan algunos ajustes y cambios, el usuario siga experimentando esa buena experiencia de la red o de los servicios. Es ahí donde también funciona bastante cuando hacen cambios, cuando dicen, oye, te necesito que hagas pruebas como si fueras un usuario, ¿no? Y a veces el ingeniero que está en la ventana de mantenimiento, pues no sabe qué es lo que hace un usuario, ¿no? Qué ideal sería tener un equipo, una sonda que pudiera estar teniendo esa batería de pruebas y estar haciendo esas pruebas de forma sintética y automática. Entonces, de esa manera, se puede realizar cualquier tipo de ajuste, cualquier tipo de cambio o ventana, y asimismo pueden ver en las métricas de algún dashboard o de alguna consola, pueden estar viendo si es que se pierde la conectividad o se pierde el SLA, etcétera. Pero lo ideal sería ver que todo estuviera en verde y que el usuario no experimentara ningún cambio que fuera de impacto para su operación. Y bueno, dentro de lo que serían los puntos clave, sería verificar continuamente que la red, ya sea red cableada o red fija, cumpla con los niveles de SLA. Sin embargo, cabe mencionar que hoy en día, si lo quieren ver así, es como una retórica, más del 90% de los usuarios son usuarios de wireless. Ya hoy en día es muy difícil que haya cables de red por toda la sala de juntas. Es muy difícil identificar que en los lugares de trabajo haya cables de red. Ya casi no se utilizan las redes cableadas. Asimismo, enfatizo en que somos clientes de redes inalámbricas. Qué mejor tener una solución que ayude a estar conectándose de forma inalámbrica a nuestro punto de acceso principal, el access point,
y de esta manera estar haciendo pruebas de forma continua, sin tener que estar dependiendo de un cable. Esa sería una de las grandes experiencias que nosotros podemos ayudarles y que más adelante podemos visualizar. Bueno, ahora sí les voy a platicar sobre nuestra solución de monitoreo proactivo. Nuestra solución se llama Hawkeye y esta solución lo que hace es que identifica desde cualquier punto de la red algún tipo de incidencia o algún tipo de cambio en algún servicio. Esto que ven en sus pantallas, del lado izquierdo, es la consola que tenemos. Esta consola pues simplemente es una máquina virtual, es un archivo OVA que pueden montar en algún VMware, ¿no? O la pueden montar incluso en la red, en alguna nube tipo Amazon, tipo Rackspace. Pueden subir esta máquina y de esa manera ya tienen la consola con acceso desde cualquier punto que esté en internet. Y lo que hacen las sondas es que simplemente se registran a través de una IP, ya sea privada o pública, se registran esta consola y empiezan a mandar las métricas. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la importancia de la consola? Bueno, la consola, dentro de toda su configuración, tiene una batería de scripts, ¿no? Tiene un repositorio de comandos que se lo mandan las consolas a las ondas pequeñas y estas ondas pequeñas simplemente ejecutan de forma periódica y programada estas pruebas sintéticas. Es lo que hace la consola. Entonces, manda los scripts hacia las ondas y las ondas, los resultados que obtienen de esas pruebas, se las regresan a la consola para ser graficada. Es cómo funciona. Y bueno, como pueden ver a su derecha, tenemos diferentes puntos de acceso desde cualquier tipo de red. Ya puede ser a través de una VPN, de una nube pública, privada, siempre y cuando ese segmento o esa localidad tenga acceso a la IP de la consola. Es lo único que necesitamos. Aquí, como pueden ver en sus pantallas, tenemos un mapa del lado izquierdo en donde tenemos dos colores. Uno es un color azul claro, es cian, que son esas pruebas que hacen las cajitas, que son pruebas sintéticas, hacia diferentes tipos de servicios en la nube. Y las líneas verdes son las pruebas que se hacen entre las sondas, entre las cajitas. Entre sonda y sonda pueden tener gran cobertura de protocolos e incluso tenemos la capacidad de mostrar KPIs de red, ¿no? Ahora, del lado derecho tenemos el hardware que les mencionaba. Este hardware, si se fijan, pues son como las Raspberries. No sé si alguno de ustedes ha tenido esas cajitas que son Raspberries, que son computadoras muy chiquititas. Y lo que hace es que tiene ya un sistema operativo instalado. El sistema operativo es un operativo cerrado. Aunque esté montado sobre el sistema operativo Raspberry, nosotros tenemos unos demonios que lo que hacen es de que evitan que se hagan cambios de configuración en el software de la cajita. ¿Por qué? Porque estas cajitas también pudieran hacer mal uso de ellas, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros hacemos es que brindamos cierto acceso con ciertas características a la Raspberry o al XRPi. Nosotros le llamamos XRPi. Se conecta uno al XRPi vía teclado, mouse, como quieran, y ahí ustedes pueden configurar de primera vez la conexión hacia la consola. Ya una vez que esté esa configuración establecida, que simplemente es poner un comando y una IP, es todo lo que se tiene que hacer. Con eso ya se empiezan a generar las pruebas desde la consola. Es para lo único que se necesitaría tener acceso a la XRPi. Y si en algún momento en esa XRPi ustedes quisieran hacer algún cambio, quisieran poner, por ejemplo, alguna dirección IP estática, estática sí se puede, pero alguna ruta en específico, modificando el host.ini, ¿no? En este caso de Windows, o modificando cuestiones muy específicas para que brinque de una red a otra, o modificando los archivos. Bueno, pues la XRPi tiene un centinela, es un script que lo que hace es que resetea la máquina cada cierto tiempo. Entonces, de esa manera garantizamos que no se hagan cambios en la caja para tener la total seguridad y garantía de que no será utilizada para malas comunicaciones. Asimismo, tenemos otro dispositivo que le llamamos XR2000 y este XR2000, la diferencia es que, no tiene acceso vía Wi-Fi, pero esta se usa más del lado de los data centers. ¿Por qué? Porque tiene 4 puertos de red Ethernet, 10, 100 y 1000, o sea, a 1 giga de velocidad. Y de esa manera es como nosotros podemos hacer que las redes o los segmentos de red
se intercomuniquen entre sí. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, si ustedes quieren hacer una prueba, por ejemplo, del segmento de impresoras con el segmento de finanzas o con la VLAN de finanzas, bueno, la XR2000 puede hacer esas pruebas de brincar entre diferentes segmentos de red. Tiene hasta 4 puertos o 4 diferentes segmentos de red. De esa manera, ustedes pueden probar que la comunicación entre esos segmentos funcione de forma adecuada, sin tener que hacer cambios en la configuración de un switch o sin tener que hacer cambios en la configuración de un router. Esa es una de las grandes ventajas de la XR2000. Y bueno, tenemos las opciones en modo virtual, que son máquinas virtuales que se pueden instalar sobre diferentes hipervisores, que son del VMware, KVM, de Amazon, de Microsoft Azure y Docker. Estas se instalan en esas instancias y funcionan de forma muy similar. O sea, tenemos una XR2000 virtual y esta permite estar interactuando con los aplicativos que estén montados o que estén queriéndose conectar a las instancias virtuales. Y también tenemos la modalidad de software. Es un software que se instala sobre cualquier sistema operativo de cualquier fabricante, en este caso Microsoft, Linux, de Mac, incluso para nivel celular. Tenemos este mismo software que se puede instalar en un sistema operativo Android o un sistema operativo iOS. ¿Qué ventaja nos da? Bueno, pues que desde cualquier dispositivo, desde cualquier red, podemos hacer pruebas sintéticas de cómo está funcionando la red. Dentro de lo que les quiero compartir, existen las pruebas nodo a nodo. Estas pruebas nodo a nodo, si se fijan, tenemos diferentes tipos de conectividad de red, ¿no? Ya sea un sitio remoto, una branch office. Tenemos desde un punto o parte de un nodo MPLS o incluso un acceso WAN, desde un data center privado o una nube privada y a nivel internet. Este tipo de pruebas son las que nosotros podemos ejecutar simplemente al colocar la sonda, ya sea hardware o software, en cualquier punto de la red. Y aquí abajito tengo la parte de qué tipo de pruebas y qué tipo de métricas se pueden obtener al hacer esas pruebas nodo a nodo. Bueno, cuando hablamos de pruebas nodo a nodos es de una sonda, de una XRPi a otra XRPi o de una XRPi a una XR2000. Y en caso de que fuera software, bueno, aquí está. Si fuera software, nos conectamos vía software, ya sea de un celular o de una computadora, hacia hacer las pruebas sintéticas. Estas pruebas nos dan métricas, como serían, por ejemplo, el delay que hay de un punto a otro, los paquetes perdidos, el jitter, incluso nos puede dar el tiempo completo, ¿no? El round trip time, o incluso tenemos la capacidad de hacer una configuración tipo full mesh, que significa que todos se hablen contra todos, ¿no? Esa es una característica que hoy en día se tiene en todas las redes y es por eso que las redes demandan tanto acceso o tanto tráfico, ¿no? Incluso son más veloces porque tienen que, en algunos casos, cubrir con una especie de full mesh, que puedan tener acceso a todo desde cualquier sitio. Y eso le llamamos como el performance del transporte IP. En este caso, tenemos una prueba sintética que es un KPI de red. Entonces, corremos ese KPI y de esa manera yo puedo probar desde cualquier segmento cómo está funcionando mi red, con pérdida de paquetes, con lentitud, etc. Asimismo, yo puedo también correr pruebas directamente hacia puertos muy específicos de UDP o incluso de TCP. En esta parte de UDP o TCP, yo puedo recibir métricas como throughput de lo que sería cuánta capacidad de comunicación puedo tener hacia ese puerto en específico, para evitar, digamos que en todas las redes existe la competencia de tráfico, pero al hacer este tipo de pruebas sintéticas tengo un poco más de visibilidad. Y tenemos una prueba que es como un speed test. Yo puedo correr pruebas hacia algún servicio, o sea, no sé si en algún momento han hecho ustedes pruebas de lo que sería el speed test para probar cuál es la capacidad de salida de red hacia internet, ¿no? Que le ponen speed test en algún navegador y en ese momento les da la opción de diferentes fabricantes, diferentes empresas y les da la métrica de cuánto tiempo tarda en bajar cierta capacidad de archivos o cuánto tiempo tarda de subida, ¿no? Así le llamamos comúnmente. Tiempos de bajada, tiempos de subida y capacidad en megas de bajada y de subida. O también hay redes de gigas, ¿no? También tomamos ahí consideración de gigas.
La parte de Class of Service, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos identificar qué tipo de servicio está funcionando de forma más adecuada. Eso también lo hacemos dentro de las sondas, ¿no? Entre la comunicación entre ellas, que sería Throughput and Speed Test. Y para la parte de Skype, nosotros podemos correr pruebas sintéticas para poder mostrar el comportamiento de diferentes códecs en la red. Entonces, si ustedes en su red corporativa tienen protocolos, ¿no? De diferentes códecs, ya sea ZIP, ¿no? Regularmente ZIP, la mayoría de las redes ya tienen ZIP. Entonces, bueno, podemos correr comunicaciones vía ZIP o tipo ZIP de un teléfono registrándose, al conmutador, simular una especie como de llamada, ¿no? O sea, no hacemos una llamada, pero corremos los protocolos necesarios y las cabeceras en cada paquete para poder simular una llamada sintética. Entonces, eso es lo que podemos hacer. También lo hacemos para Skype for Business, incluso para Jabber, que serían pruebas sintéticas de voz y comunicaciones unificadas. Ahora, en la parte de video o video de multicast, nosotros podemos correr diferentes pruebas. Estas son pruebas entre sondas, ¿no? En la parte de pruebas entre sondas, podemos correr una batería de pruebas que tenga diferentes puntos de acceso de calidad de video y calidad de voz. En este caso, pues así como pueden ver el logotipo de Netflix, pues sí, nosotros entre las cajitas, entre las ondas, podemos correr características tipo Netflix. Entonces podemos correr un video de multistreaming, podemos correr que son 10 usuarios o 20 usuarios consumiendo el mismo contenido y podemos identificar si el video que sea de calidad estándar o que sea de alta calidad, de alta definición. Ese tipo de características en la batería de pruebas las podemos correr entre sondas. Esta es en la parte de Netflix. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tenemos la licencia y no tenemos el usuario y password para estar probando el servicio de Netflix. Si esto fuera mal usado, pues le haríamos una denegación de servicio a Netflix, ¿no? Entonces, es por eso que solamente la parte de características tipo Netflix va de sonda a sonda. Y asimismo tenemos pruebas hacia YouTube. En este caso, sí tenemos pruebas internas de multicast o video de multicast y streaming, pero si quieren en algún momento probar YouTube hacia Internet, ahí sí podemos poner la URL en específico de lo que sería un video de YouTube y puede ser, hay videos en 4K, ya incluso hay videos en 8K. Pueden ustedes correr ese video y reproducir la prueba cada cierto tiempo para poder identificar si es que los usuarios que accesan a YouTube, no todo YouTube es diversión, o sea, hay YouTube educativo. Entonces, si en algún momento ustedes están proviendo algún servicio donde se vean videos de entrenamiento, se vean capacitaciones en YouTube, bueno, pueden estar probando cómo funcionan los protocolos y el acceso a YouTube, ¿no? Desde cualquier red. Otros sitios de video también lo podemos hacer. En la batería de pruebas de HTTP y HTTPS, nosotros también podemos correr ese tipo de métricas, ¿no? Podemos identificar con un HTTP transaction, podemos probar cómo está la comunicación HTTP, cuánto tiempo tarda en bajar el contenido vía ese protocolo, o la parte de algunas aplicaciones de negocio. Puede ser un Citrix, puede ser un Office 365, diferentes aplicativos que su principal comunicación pues es HTTP o HTTPS. Y tenemos también comunicación aplicativa con instancias en la nube. Esta es pues digamos que es un resumen de las pruebas que se pueden hacer entre las ondas, ¿no? Ahora, dentro de lo que serían las pruebas de real service o pruebas hacia Internet, de igual manera tenemos características desde cualquier tipo de configuración de red, pero aquí si se fijan las métricas son un poquitito distintas. Por ejemplo, las métricas de conectividad y performance de conectividad, pues son protocolos ICMP, UDP, TCP hacia cualquier puerto, ¿no? Entonces hacemos ping hacia cualquier puerto. Y ustedes dicen, bueno, ¿para qué me sirve dar ping, ¿no? Hacia un puerto en específico? Pues tal vez porque tengan algún servicio de facturación en la nube, ¿no? Algún servicio de facturación en línea, algún servicio de configuración, tarificación, etcétera. O cotización hacia alguna aerolínea, o cotización hacia algún hotel, algún grupo de hoteles. Entonces, ese tipo de pruebas, de probar que realmente esos puertos estén abiertos, funciona. Si ustedes tienen algún tipo de transferencia de archivos, si tienen una SAN, si tienen algún tipo de sistema de un repositorio, a veces
Hay, por ejemplo, empresas que se encargan del periodismo, de la investigación y tienen que estar probando ciertas características. Por eso tenemos los puertos abiertos, porque son puertos muy específicos que se utilizan para la transferencia de algo, un servicio o algún paquete, algún conjunto de archivos. Y esto lo hacemos de forma continua. Asimismo, podemos identificar retransmisiones y paquetes perdidos. Eso es lo que podemos nosotros mostrar a través de los dashboards y de los reportes que se generan en la consola de Hawkeye. Dentro de lo que serían los protocolos, igual HTTP, HTTPS, lo que les mencionaba, podemos probar y podemos identificar el tiempo de descarga, cuánto tiempo tardó en bajar el primer byte, e incluso lo que a veces los usuarios dicen es que nos mencionan, oye, ¿sabes qué? La red está muy lenta, pero tal vez no es la red, tal vez es el sitio web, tal vez es el servidor, el hosting que está repositando la web page, ¿no? A la cual quieren accesar. Entonces, no es la red, nuestra red como clientes, es la red que puede ser hosteada, ¿no? En otro país o lo que sea. Entonces, bueno, de esa manera es como que nos curamos en salud para poder decir, ¿sabes qué? Mi red está bien, tengo los 400 megas disponibles para ti, para que navegues, pero el hosting es el que no está funcionando correctamente. Entonces, es una de las pruebas que ayuda bastante. Tenemos pruebas también para poder identificar servicios de transferencia, ¿no? En este caso son servicios de FTP, servicios de DNS, ver si realmente el DNS me está resolviendo de forma adecuada y también si es un servicio de DNS que nos brindan algunos fabricantes de seguridad, pues también que funcione correctamente. A veces tienen demasiada demanda y podemos tener algún tipo de lentitud. Entonces, podemos hacer pruebas sintéticas hacia los DNS, hacia algún servidor de correo. Podemos nosotros hacer una especie como de transacción de correo electrónico y estar probando que realmente el correo electrónico funcione de forma adecuada. Y asimismo lo que les mencionaba, pues el speed test. En el speed test podemos correr hacia cualquier servidor de cualquier país, probar hacia Francia, probar hacia Colombia o lo que sea, y ahí mismo podemos ver cuál es el tiempo de lentitud que tomaría un speed test. En la parte de servicios en la nube, lo que les mencionaba, ya platicamos la parte de YouTube, pero bueno, la parte de Office 365 o incluso Dropbox, ¿no? Que algunos ya también utilizan Dropbox como si fuera una solución corporativa, en donde tenemos ahí los shares y tenemos algún SharePoint. También podemos nosotros fungir que estamos repositando algún tipo de archivo en SharePoint o en Dropbox para poder estar simulando de esta forma periódica y que los servicios siempre estén arriba. Y tenemos una característica muy especial, que es lo que les mencionaba, que es el Path Discovery. Path Discovery o poder tener un diagnóstico del performance de todo un tramo o de toda una secuencia de direccionamientos que llegan hasta hacia un punto final. Entonces, eso es como nosotros lo hacemos. Si me lo quieren decir, oye, ¿sabes qué? Pues eso es un trace route. Pues sí, puede ser un trace route, pero en este caso es un trace route gráfico que se muestra en una pantalla y que nos muestra cómo están los brincos en cada uno de los segmentos de red. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos con estas pruebas sintéticas. Aquí mismo vamos a ver en esta pantalla cómo funciona el Path Discovery. Si se fijan, tenemos aquí una máquina virtual, que es una XR2000 virtual, y le ponemos simplemente una IP. Le ponemos, por ejemplo, la 104.27.131.13, ¿no? De esta manera es como cuando empieza a hacer la comunicación, va haciendo los brincos paso a paso, y estos brincos cuando llegan a un sistema autónomo, bueno, el sistema autónomo dentro de todas las rutas y de los protocolos que utiliza para descubrimiento de diferentes caminos para llegar al punto final, pues también nos brinda acceso a poder identificar en qué momento pudiera llegar a tomar otro camino mi comunicación. Y imagínense que si en este otro camino tenemos un problema, por ejemplo, identifico yo que se está perdiendo la red o que el video se está cuadriculando. Bueno, este tipo de características es la que nosotros tenemos ahora sí la visión a través de hacer ese tipo de monitoreo proactivo. Entonces, este tipo de visualizaciones ayuda bastante para saber por dónde se está yendo el paquete y en qué momento, si existe degradación, pues incluso hablar con el carrier si es que se pudiera,
o con el proveedor y decirle, oye, ¿sabes qué? Siempre que haces un cambio de segmento de red hacia la red, por ejemplo, bueno, que brincas a la red 187.22, aquí se me cuadricula el video, ¿no? Aquí tengo problemas de video. Entonces, por favor, necesito que no me mandes esta red, quítala pues, de mi comunicación principal y déjame con las otras redes. De esa manera es como nosotros tenemos acceso y visualización hacia los puntos negros de la red, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Entonces, basado en protocolos estándar, nosotros hacemos descubrimiento de la red. Dentro de las pantallas que nosotros podemos obtener en la consola o en los analíticos de Hawkeye, tenemos, por ejemplo, diferentes visualizaciones. Tenemos un dashboard principal. Aquí pueden ver, por ejemplo, las métricas y simplemente, como está basado en cumplimiento o no cumplimiento, bueno, podemos ver métricas como cuántas pruebas sí pasaron, cuántas pruebas no pasaron, y esas pruebas que no pasaron, bueno, ya podemos hacer un diagnóstico un poco más específico. Pero bueno, si se fijan, simplemente son semáforos verdes, rojos, y aquí, por ejemplo, algún tipo de sitio, y nosotros identificamos de este sitio cuántas pruebas pasaron. Cuando estamos hablando de pruebas, ¿qué pruebas estaba corriendo? Ah, bueno, pruebas, como les decía, de KPIs o prueba incluso de Wi-Fi, ¿no? Entonces, aquí en el Wi-Fi Inspect es donde nosotros podemos ver si es que hubiera algún problema de descubrimiento de alguna red wireless, etcétera. En caso de que fueran analíticos un poquito más específicos, bueno, pues la consola o la solución Hawkeye nos brinda la identificación de cuáles son las métricas de experiencia de audio. En este caso es una prueba de RTP, ya sea audio-video, y nos muestra un espectro anterior a la comunicación actual. Entonces, si se fijan, la línea de color azul o azul un poquito más clarito son las pruebas que se están corriendo, regularmente la media de comunicación, y los rangos que se estuvieron manejando, bueno, lo ponen gris. Evidentemente, esto también lo tenemos en línea, en un reporte un poco más detallado, pero si lo quieren ver a golpe de vista, así se puede ver el espectro, básicamente. Y si queremos ver, por ejemplo, cosas más específicas, lo que les mencionaba es, puedo ver yo, por ejemplo, cuál es el throughput, puedo ver los valores y puedo ver el threshold. Este threshold, que son los umbrales, nosotros podemos personalizar y configurar cada uno de estos umbrales. ¿Qué ventaja nos da? Pues que ahora sí, esta solución, además de ser automática, además de ser sintética, nos brinda la capacidad de hacer una solución más personalizada para la actividad de cada cliente. Entonces, tal vez al cliente le dices, ¿sabes qué? A mí no me funciona que esté esta métrica en, no sé, en kilobytes por segundo, que esté en 18,000. Yo la quiero en 15,000. Ah, bueno, pues se modifica. De esa manera nosotros podemos ser un poco más exigentes o más holgados en la métrica de KPIs, ¿no? Ese tipo de características son las que también puede brindar la solución. Y bueno, ¿cómo usan nuestros clientes Hawkeye? Bueno, regularmente es para disponibilidades de red, que es como son verticales ya muy específicas. La parte de identificación de fallas de red, que es más o menos lo que estuvimos viendo. Y la parte de comunicación a nivel diferentes tipos de campus o comunicación a diferentes tipos de dispositivos. Es así como de forma global la usan nuestros clientes. Dentro de lo que sería el monitoreo en la nube, cuando son temas de migración, que estamos migrando de un servicio privado a un servicio público o como software as a service, nosotros lo que hacemos es estar probando cuáles son los tiempos de respuesta, las métricas, desde una red privada hasta una red pública. Entonces, lo ideal sería que las métricas fueran mucho mejores cuando hacemos una migración, pero lo ideal sería tener algo que nos estuviera monitoreando todo el tiempo, cómo es el comportamiento aplicativo, como si fuera un usuario, desde que se está haciendo la migración. Dentro de lo que sería la migración, nosotros tenemos que tener sistemas de adaptación. En la adaptación, ¿a qué quiero llegar? Bueno, pues que realmente sea escalable o que fuera mejorando con el paso de la actividad. En esto hablamos los cachés, ¿no? En algún momento, si tuvieran ustedes una especie como de caché server, bueno, ahí es donde empezamos a hacer las mejoras. Y cuando de repente, pues el Internet o el acceso hacia Internet se convierte ya en nuestra principal herramienta de trabajo porque ya hicimos una migración hacia la nube. Entonces, ahora sí, como dice el cliente, yo no me puedo quedar sin Internet. Pase lo que pase,
no me puedo quedar sin Internet. Entonces, para poder garantizar que el acceso a Internet sea bien utilizado a nivel aplicaciones corporativas, pues necesitamos una sonda que esté monitoreando que esos aplicativos funcionen correctamente. Es ahí donde es el parteaguas. Y bueno, lo mismo que les mencionaba es, necesitamos un punto de vista desde el lado del usuario, ponernos en los zapatos del usuario y ver que realmente los aplicativos que utilice el usuario funcionen correctamente. Esto es un poquito de cómo funcionaría un despliegue, ya sea de forma remota o incluso desde diferentes tipos de data center. Nosotros podemos identificar, poner una sonda en cada segmento y hacer ese tipo de muestreos, ¿no? Lo que les mostré anteriormente, desde diferentes tipos de sitios hacia la misma prueba o hasta el mismo aplicativo, ¿no? Entonces, igual, validación de transporte IP, comprobación de capacidades, verificación de aplicaciones y diagnóstico de rutas. Esta sumatoria, estas son baterías de pruebas que se pueden realizar de forma periódica, programada, ya sea de qué día y a qué hora, ¿no? Y cada cuándo quiero que se haga. La periodicidad de cada una de estas pruebas también es bastante importante. Bueno, dentro de lo que sería igual el despliegue, podemos, como lo había mencionado, desde cualquier punto de red. Y desde cualquier punto de red, lo importante, como les mencioné, son estas baterías de pruebas. Verificación de SLA entre sitios, ¿no? Entonces yo puedo ver que de una Enterprise Office o desde la empresa principal, la matriz, haga comunicación desde cualquier red, sin importar qué medio utilice, pues que llegue a su punto final y que me diga cuánto tiempo tarda y que diga, ¿sabes qué? Voy a hablar de mi oficina principal, quiero que hable zip. Ah, bueno, pues hacemos una prueba de zip hacia la sucursal remota. Y quiero también que me haga una prueba de video. Hago una prueba de video. También quiero probar que realmente mi aplicativo de facturación o incluso el puerto de impresión funcione en aquella oficina. Ah, bueno, pues vamos y hacemos pruebas de impresión en los puertos TCP/UDP para poder tener todos los servicios o mi catálogo de servicios cuando estamos utilizando esto, que mi catálogo de servicios que estoy utilizando día con día funcionen correctamente. Es ahí donde hace sentido y da mucho valor tener una solución como estas. Igual, ¿cómo nosotros podemos comprobar las decisiones del ruteo que hace mi red? Bueno, en este caso lo que les mencionaba, yo puedo estar verificando que si estoy haciendo comunicación hacia un aplicativo, ya sea en la nube, ¿no? En este caso, y yo tengo, o por ejemplo, tengo una red interna y que esté utilizando OSPF o IGRP, ¿no? Y de repente tengo competencia de tráfico, saturaciones, y tengo que hacer un cambio, no sé, de brinco, o hacer un cambio en el sistema autónomo. Bueno, yo puedo identificar qué tanta lentitud se tomó al cambiar el ID de mi sistema autónomo, ¿no? Entonces, es como yo puedo comprobar las decisiones de ruteo y si en algún momento me es conveniente o no me es conveniente por los cambios que se lleguen a suscitar. Entonces, imagínense tener una solución que todo el tiempo me esté reportando y de forma periódica cómo se están dando ese tipo de cambios. Eso es bastante interesante. Y bueno, lo mismo que les mencioné, esto es redundar un poquito en lo mismo, que son pruebas, por ejemplo, cuando estamos hablando de aplicaciones, digo, en la parte de rendimientos, pues ya nos quedó claro, yo creo, ¿no? Rendimientos LAN, rendimientos WAN, e incluso el rendimiento o el acceso desde algún equipo wireless, para poder identificar si es que el tema es de red o es un tema aplicativo. Entonces, es importante por lo menos tener las dos cosas. Y para poder tener estas dos cosas en una misma prueba, simplemente es tratar de accesar la solución o tratar de accesar el aplicativo como si fuéramos un usuario. Esas serían las características. El rendimiento de acceso a sitios, eso es indudable. Y bueno, parte de lo que sería el monitoreo de red, el monitoreo de Internet. Cuando estamos hablando de temas en la nube, el Internet es parte primordial del servicio de TI que se esté manejando. Y bueno, cuando estamos hablando de algunos aplicativos punto a punto o transacciones sintéticas simuladas,
Bueno, es lo que nosotros podemos hacer. Esas son transacciones sintéticas. Para poder probar, por ejemplo, cuellos de botella, para poder probar capacidades en la red, para poder probar capacidades aplicativas. Es lo que nosotros podemos ayudar con esta solución. Y bueno, brincando un poquitito al tema de Wi-Fi, ¿no? Al tema wireless, pues lo que hace la sonda, la XRPi, puede hacer pruebas de disponibilidad de Wi-Fi y asimismo me puede entregar métricas de SLA de Wi-Fi. ¿Qué hacemos con esto? Pues verificamos la conectividad de Wi-Fi. O sea, la que hace la cajita es que va, se conecta con, en caso de que tuviera usuario y password, se conecta con usuario y password. Vamos a ver nada más. Arturo nos pregunta que si se comercializa por licencia, por nodo o por site. Excelente pregunta. ¿Cómo se comercializa esto rápidamente? Nosotros comercializamos por sondas. En este caso, si son sondas físicas, entonces quiero 50 sondas físicas. Bueno, esa es una sonda, ¿no? O sea, se vende la sonda, ya incluye su propia licencia. No importa los sitios en los cuales quieras conectarte, simplemente es la sonda física o la sonda de software, en este caso son licencias, se vende el número de licencias y en la consola simplemente cuántas sondas vas a conectar. O sea, te vendemos una licencia de 200 conexiones. Entonces la consola va a tener 200 conexiones y ya sea software o hardware, como tú quieras ponerlo, pero solamente aguantaría 200 conexiones o 5000 conexiones, ¿no? Es así como se maneja el tema de licenciamiento. Y por otro lado, estas licencias se manejan por cuántas pruebas sintéticas hacia afuera o lo que sean los real test puedes hacer. Lo que quiero llegar es, por ejemplo, tenemos un grupo de 5 pruebas sintéticas. Entonces, haces 5 pruebas simultáneas y cuando acabas esas 5 pruebas simultáneas, te brincas a otras 5 y brincas a otras 5. O puedes hacer bloques de 25 o de 50 pruebas al mismo tiempo. Simplemente así es como se licencia. Podemos hacer también nosotros diagnóstico de sitios remotos. ¿Y qué casos de uso podemos tener? Bueno, realmente es muy importante esta parte porque muchas de las universidades o de edificios que estén ahí cerca, pues se comunican vía Wi-Fi o incluso vía acceso a microondas, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos hacer ese tipo de pruebas sintéticas entre campus, escolares, universidades, estadios, ¿no? Lo que sea. Puntos de venta, por ejemplo. Esto también es interesante. Si ustedes dicen, oye, yo soy un partner y tengo muchos clientes que son restaurantes o tengo muchos clientes que manejan ese del Verifone, que es para pagos de tarjeta, y yo quiero ver que realmente pues la cosita esta inalámbrica funcione correctamente. Qué mejor que tenga una cajita que esté simulando una prueba como si fuera a hacer un pago para poder nosotros garantizar que el sistema de transferencia o de lectura de tarjetas, cuando se comunica vía Wi-Fi, funcione correctamente. Entonces, es lo que hacemos. Son pruebas sintéticas controladas con cierta periodicidad para no ser invasivos con la parte operacional. Si ustedes dicen, oye, pues es que la prueba sintética me sale más cara porque me está saturando la red y no me deja que mis equipos funcionen. O sea, ustedes pueden correr la prueba cada media hora, cada 20 minutos, cada 50 minutos, nada más para garantizar que funcione. Ahora, en eventos especiales, esto es interesante, ya que, por ejemplo, cuando fue aquí en México la Ciudad de las Ideas, nos tocó participar y decían, oye, ¿me puedes ayudar a garantizar que la transmisión vía Facebook, WhatsApp funcione? O incluso como hay demasiados periodistas, había más de 7,000 asistentes, pues todos ellos estaban transmitiendo en vivo, ¿no? Estaban tuiteando, estaban haciendo cosas y lo que ellos querían garantizar pues es que realmente funcionara correctamente el Wi-Fi. Entonces, simplemente con una sola cajita, con una sola sonda física, pudimos probar que realmente los 7,000 asistentes pudieran tener una correcta comunicación hacia publicación en Twitter, publicación en Facebook, publicación en YouTube, etc. Entonces, simplemente hicimos pruebas sintéticas, una batería de pruebas, y con ese tipo de eventos tan específicos e importantes, tuvimos la garantía de que todo funcionó perfectamente. Entonces, es ahí un ejemplo de cómo funcionó la solución. En el caso de los aeropuertos y de los hoteles también funciona perfecto, ya que si se fijan, pues todos los hoteles brindan acceso a Wi-Fi. ¿Y qué pasa si es que en algún momento nos quedamos sin acceso a inalámbrico?
En la parte de los hoteles, bueno, pues también se vuelve una especie como de caos, porque regularmente todo es wireless y en ningún momento le dan cable a uno, ¿no? Entonces, el wireless es bastante importante y son diferentes pisos, diferentes secciones de un solo piso y son diferentes componentes Access Point. Entonces, ahí también funcionó bastante en los hoteles. En los aeropuertos, regularmente se utilizó nuestra solución en los kioscos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, aquí en México tenemos muchos kioscos a la entrada de la Terminal 2, en donde un usuario hace el check-in? Imaginen que esos kioscos pues, tuvieran algún problema de conectividad. Entonces, se vuelve un caos el aeropuerto, o en este caso las ventanillas o los mostradores. Nosotros, a través de la solución, pusimos una cajita o un par de cajitas en la misma red que estaban los kioscos. Bueno, en la parte inalámbrica, aquí si se fijan, tenemos el descubrimiento de diferentes redes inalámbricas. Nos muestra la frecuencia en gigahertz, nos muestra el canal de frecuencia, el canal que esté utilizando en este momento y los DBMs que se estén utilizando en la red. Entonces, qué fantástico, porque con una solución así yo puedo ver cuántas redes SSID están publicadas e incluso si hubiera competencia a nivel canal o a nivel radio o a nivel potencia, etcétera, ¿no? Es como yo puedo ver aquí cómo está comportándose mi access point contra diferentes access points. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, access point de 5 GHz y la parte de nivel o de potencia que se esté manejando. En este caso, mi equipo XRPi es como está detectando la comunicación o los diferentes niveles de acceso a las diferentes redes. Y cuando estamos hablando de cómo hace la transaccionabilidad, desde que estoy tomando yo, por ejemplo, una IP por DHCP, bueno, muy fácil. Simplemente como un usuario normal que se quiere conectar vía inalámbrica, pues simplemente prendo mi access point, empiezo a buscar la asociación y la autenticación y la conectividad. Son diferentes pasos. En cada uno de los pasos es como yo puedo ponerle un umbral de disponibilidad o de tiempo en milisegundos y aquí es donde me va diciendo cuánto tiempo tarda en asociar a ese access point, ¿no? Entonces, si se fijan, pues está bastante fácil. Simplemente puse la cajita, le puse la prueba y esto ya lo tengo de forma repetida y lo tengo gráfico, lo tengo por escrito y puedo hacer reportes periódicos de esto. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver cuál es el tiempo de descarga que se utiliza en hacer pruebas en un Wi-Fi. Pruebas inalámbricas, cuál es el tiempo de velocidad que me da al tratar de comunicarme vía Wi-Fi. Esas son pruebas reales, pruebas activas de cómo esté funcionando mi solución Wi-Fi. Y bueno, rápidamente tenemos una sonda adicional. Esta sonda la llamamos una sonda eSIP. Esta sonda eSIP funciona pues para poder darle servicio a esos grandes clientes minoristas. En este caso, ¿quiénes serían? Pues los que tienen muchas tienditas y que realmente están distribuidos en toda la República. Por ejemplo, los KFCs. Por ejemplo, son puntos de ventas, que son cafeterías, que son pastelerías, que son farmacias, que casi hay uno en cada esquina. La sonda eSIP simplemente es una sonda, ahorita mostraré en en las siguientes diapositivas, simplemente se conecta un cable de red, sale un cable de red y con esto yo puedo identificar cómo está la comunicación de esos puntos de venta, de esos sistemas de puntos, ¿no? Tarjetitas de puntos, que son sistemas de autoservicio, kioscos, algún tipo de tienditas, de tiendas de ropa y eso. O sea, que realmente no necesitan hacer pruebas tan específicas como de, oye, este punto de venta se va a conectar a un Office 365, ¿no? O este punto de venta quiere saber cómo está la parte de YouTube. No, simplemente quieren ver que el Internet no se caiga y qué tan fácil y rápido tienen el acceso hacia la red. Quieren ver solamente un threshold de red. Bueno, para, por ejemplo, cámaras de seguridad, accesos desde kioscos, accesos de Wi-Fi para clientes. Para eso está la sonda eSIP. Por ejemplo, todas estas compañías ya son clientes en Estados Unidos de nosotros y que realmente ellos facturan comúnmente ciertas cantidades. Aquí lo podemos dividir por años y esas cosas, que estas son algunas características. Pero bueno, el tema es que si se le cae, por ejemplo, un Subway, su punto de venta, pues deja de vender, ¿no? Si se le cae un Starbucks, si se le cae un Dunkin' Donuts o un 7-Eleven, dejan de vender. Lo que nosotros tratamos de hacer es garantizar que esas cadenas de suministros o esas cadenas de consumo a cliente final funcione correctamente.
¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos. Es una sonda. Esto es, por ejemplo, ejemplo de KFC en Estados Unidos. Si se fijan, pues son demasiados KFCs que para tratar de monetizar el proyecto, pues sería impagable. Entonces, la sonda ISIP es una sonda mucho más económica, que solamente es por cable, se conecta a una punta de cable, sale una punta de cable, y es prácticamente un seguro de gastos médicos, si lo quieren ver así, de nuestro módem de internet. Es lo único que quiere la tienda. Hay diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de accesos, que son demasiadas tiendas y que un proyecto de Hawkeye tradicional con una Raspberry, con una batería de pruebas, se convierte en algo complicado de pagar. Pero con las ondas eSIP es mucho más fácil. Simplemente cuando estamos hablando de cuáles serán las consecuencias de la falta de visibilidad, pues son temas de despliegue de servicios o despliegue de inventarios, que sería mucho más costoso, o las visitas técnicas de, oye, ¿sabes qué? Pues se me cayó el internet. ¿Y cuál fue la falla? Pues no sé, ¿no? O sea, ¿desde qué momento se le cayó? Pues no sé. O sea, en el momento en el que el cliente o en el que el usuario iba a hacer algo y ya dejó de funcionar. Entonces, si tenemos una sonda que me esté haciendo pruebas en tiempo real, las sondas ISIP, algo que es muy importante, son sondas en tiempo real. Todo el tiempo están monitoreando el acceso a Internet. Si en el momento que se cae el acceso a Internet, manda una alerta vía SNMP o vía log, y en el sistema de monitoreo se identifica esta falla, o también vía correo electrónico. Entonces también la sonda genera el correo o manda el correo, y puede estar uno identificando en qué momento se cayó la red, y en ese momento levantan el ticket. Es tiempo de recuperación bastante rápido. Tiempo de reparación, bueno, en caso de que no tuvieran visibilidad, sería un tiempo de reparación, sería cuánto me costaría la caída en cuestión de ventas por minuto o por hora en caso de que tuviera problemas de acceso. Hace poquito aquí en México tuvimos una caída importante de un sistema de lectura de tarjetas, pagos de tarjetas. Se nos cayó durante casi un día completo y fue bastante complicado para todos los consumidores como nosotros, que vamos a una tienda, vamos a un café o vamos a una tienda de ropa y dicen, híjole, es que se cayó la red. O sea, no se cayó la tienda per se, se cayó el sistema que hace la parte de transaccionabilidad de tarjetas. Entonces también es otro componente más dentro de nuestra línea aplicativa de negocios y servicios. Y bueno, esto es simplemente cómo funciona. La solución, ¿qué solución podríamos dar a una situación de estas características? Pues la solución debe de tener características como no utilizar una dirección IP adicional. Esto es lo que les mencionaba de la sonda eSIP. No utiliza IP, simplemente es una sonda que se conecta. No utilizar puertos del CPE, ¿no? Entonces, yo no puedo colgarme desde donde está la cometida o desde donde está el CPE hacia el router o firewall. Entonces, es ahí donde realmente yo no quiero consumir puertos, simplemente necesito tal vez utilizar el mismo puerto que se utiliza al brindar una comunicación hacia el access point o hacia el cliente. La sonda no debería de tener configuraciones, ¿no? Simplemente debe ser automática. O sea, yo quiero que la sonda se conecte vía cable y me reporte, es lo que quiero. Y en caso de que hubiera una falla, por ejemplo, no sé, de que el internet fallara o que se fuera la luz o algo así, bueno, yo no quiero perder comunicación, ¿no? Entonces, lo que hacen la sonda ISIP simplemente tiene un bypass interno y continúa la comunicación de este cable, ¿no? En caso de que fallara la sonda de monitoreo, se vuelve un cable transparente y no hace la comunicación de pérdida de datos de nada. Entonces, no causa impacto, simplemente provee el estado de la red o el estado del enlace, provee mediciones de calidad de servicio, estadísticas de tráfico y también es escalable porque pueden ustedes migrar el puerto. Esta es la sonda ISIP. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Simplemente se conecta una patita, la patita que va del ruteador, entra por aquí y sale por aquí la patita que va hacia el access point o hacia el dato del cliente. Si se fijan, es un bypass. Entra, sale y se acabó. En caso de que hubiera algún tipo de mantenimiento, tenemos un puerto de consola y es todo. Y lo que hace la sonda, esta sonda de monitoreo rápida, ISIP, tiene dos tomas de corriente, dos fuentes de poder, ¿no? Tal cual. En caso de que falle una toma de corriente, en una toma eléctrica, bueno, pues tenemos la otra toma eléctrica. Y en caso de que las dos fallen, esta cosa se convierte en un cable y ya no pasa nada. Entonces, nada más para hacer un poco más gráfico,
¿Cómo funciona esta sonda de prueba de comunicación y medición de red? Así es como comúnmente se tiene, ¿no? Este es el cable módem o lo que nos dé el proveedor hacia las tiendas regularmente. Y si se fijan, pues aquí tenemos un access point, un firewall, un router o la parte wireless. Y lo que nosotros ofrecemos es esto. Si se fijan, simplemente entra la patita al puerto A, sale por el puerto B y se acabó. Y esta sonda me permite tener visualización de en qué momento este se queda sin red, en qué momento este se queda sin red, en caso de que haya una lentitud en la transacción, etc. Simplemente es una cajita de medición fácil y rápido de instalar. Y bueno, ¿cuáles son las métricas que me brinda esta cosa? Pues tan fácil como yo simplemente la conecto y me dice cómo está la comunicación y los paquetes que se estén manejando en el puerto A y los paquetes que se estén manejando en el puerto B. Son métricas muy sencillas. En caso de que dicen, ¿sabes qué? Estoy migrando mi red de ser de 1 giga de cobre, estoy ahora a 10 gigas de fibra, pues tenemos una sonda parecida, nada más que esta ya es un poquito más grande, esta sí es una unidad de rack, y esta nos brinda hasta 10 gigas de fibra. Entonces, aquí está la entrada de los SFPs. Aquí metemos el SFP de 10 gigas de fibra y podemos hacer el mismo esquema de monitoreo. Esas son las características que nos brinda, ya sea que sea a través de un XRPi, de una sonda zip o una sonda mucho más gráfica y mucho más grande. Esas serían las características que tenemos para no perder de vista las transacciones aplicativas de cada red. Y bueno, dentro de lo que sea la integración a los diferentes sistemas, tenemos lo que les decía, la sonda zip, que puede funcionar para cualquier característica. Y el eZIP en vivo manda transacciones rápidamente al NOC. Son métricas y monitoreo de disponibilidad de red en tiempo real. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Y bueno, estas simplemente son algunas preguntas como para manejo de excepciones, que eZIP es una sonda que está utilizada para sucursales pequeñas, tecnología de solamente quiero que se conecte algo y ya no quiero configurar nada. Se conecta. ¿Qué es lo que hace? Pues ayuda a que no se pierda la red y ayuda a que se reduzcan los costos operativos, a que se mantengan los ingresos o incluso podemos incrementar los ingresos y mejorar la satisfacción del cliente porque a final de cuentas el cliente o el que está en esa tienda pues es un consumidor más, ¿no?, de ese servicio. La única característica que hacemos con esta solución, con esta combinación del monitoreo en tiempo real, pues es que simplemente es un tráfico sintético activo. Es una de las características. Y pues comentarles que este es parte del portafolio de soluciones de Ixia. La PROP eZIP es la que ya está funcionando hoy en día en muchas partes de Estados Unidos. Regularmente por ahí empieza todo, que es tiendas KFC, Costco's, muchas tiendas que son solamente esas tiendas pequeñas y que quieren que el internet no se les caiga y que si se les cae les avise a tiempo. Es como funciona. Y esto es parte de Hawkeye, ¿no? ¿Por qué Hawkeye? Porque ayudamos a que sea rentable, porque aseguramos el monitoreo de la nube, el monitoreo activo y proactivo de lo que sería ya los servicios de TI y ya no solamente un monitoreo pasivo de SNMP, que es escalable, que tenemos una gran biblioteca de pruebas sintéticas, ¿no? Esas pruebas sintéticas que se pueden hacer baterías de pruebas y se instalan fácil simplemente arrastrar y soltar sobre las sondas. Y bueno, pues que es automatizado, que tiene periodicidad, ¿no?, y que es escalable. Ese tipo de características es lo que a nosotros ayudamos a que sea bastante eficiente una solución de monitoreo como la solución de Hawkeye. Y bueno, hasta aquí mi presentación. ¿Se puede utilizar para hacer site survey? No, porque no tenemos un mapa. O sea, el site survey, tú agarras un mapa como el ECHAHAU y esa cosa pues te permite hacer ese tipo de pruebas, ¿no? De que te hace un mapa de calor y nosotros no tenemos mapa de calor. Pero sí tenemos la capacidad de en qué momento empiezas a perder señal o potencia de señal. También preguntan que si hay algún curso de inducción de uso para esta plataforma, Raúl. ¿Cómo se pueden capacitar? En estos temas específicos nosotros nos apoyamos de los ingenieros, en este caso de Raúl con Ixia y de algunas dudas de José, nuestro ingeniero para Maps. Pero nosotros con gusto podemos darte una introducción un poco más a detalle, más específica. ¿Hay alguna forma de tener alguna prueba de concepto? Sí, claro, se puede agendar con mucho gusto y se hace la prueba de concepto.
Muchas gracias por haber participado en este webinar. Les recuerdo que va a estar disponible en la plataforma de Maps University y cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Raúl. Gracias. Bye. Bye.